Hermanos y hermanas, hijos e hijas amados en Cristo, ¿habéis sentido alguna vez un cansancio tan profundo que incluso las tareas más simples parecen escalar una montaña, como si vuestro cuerpo, mente y espíritu clamaran por un toque de paz divina? Tal vez estáis enfrentando una enfermedad que os ha dejado agotados. Vuestra esperanza titila, como una vela en el viento, anhelando un milagro que parece estar fuera de alcance. Quizás habéis agotado todas las opciones, médicos, tratamientos, remedios, pero en lo profundo sentís que la verdadera sanación está más allá de lo que el mundo ofrece. Si estos sentimientos resuenan en vuestros corazones, este mensaje es una invitación sagrada, destinada para vosotros. Hoy os traemos una revelación transformadora, inspirada por el Papa León XIII, cuya sabiduría espiritual ha restaurado la esperanza a millones en el mundo. El Papa León XIII, moldeado por su labor misionera en las aldeas remotas de Bolivia y su ministerio global, ha identificado 3 salmos poderosos de la Biblia que pueden traer sanación a cualquier enfermedad, ya sea física, emocional o espiritual. Estas palabras antiguas, escritas hace miles de años, no son solo textos, son oraciones vivas, infundidas con poder divino, para transformar vuestra realidad. Uníos a nosotros. Mientras exploramos estos salmos, descubrimos sus promesas de sanación y aprendemos cómo aplicarlos para invitar el toque milagroso de Dios en vuestras vidas. El viaje de fe del Papa León XIII es un testimonio del poder de la palabra de Dios, que lo llevó desde las calles crudas de Chicago, donde ministró a los quebrantados, hasta las tierras altas de Bolivia, donde sirvió a familias, en aldeas humildes, en esos hogares sencillos, rodeados por la belleza de la naturaleza. Fue testigo del poder transformador de la oración y la escritura. En una homilía profunda, pronunciada en su ministerio, proclamó: los salmos son un puente sagrado al corazón de Dios, un salvavidas para los afligidos. En sus palabras encontramos el toque sanador divino, porque llevan las promesas de un Dios que nunca falla. Si estáis luchando con enfermedad, desesperanza o una fe tambaleante, este mensaje es vuestra invitación a la renovación. El Papa León XIII enseña que los salmos, inspirados por el Espíritu Santo, son más que poesía, son medicina espiritual, capaz de restaurar cuerpo, alma y espíritu. Antes de sumergirnos en estas palabras sagradas, tomad un momento para reflexionar en vuestros corazones. ¿Creéis que Dios puede sanaros? Jesús a menudo preguntaba a los enfermos: ¿crees que puedo hacer esto? Porque la fe es la llave que abre lo sobrenatural. ¿Estáis listos para abrir el corazón a un milagro? Comencemos con una oración. Padre eterno, fuente de toda sanación, toca nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Abre nuestros ojos a las promesas de tus salmos. Danos fe para confiar en tu poder sanador. Que esta reflexión nos acerque a tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El primer salmo que el Papa León XIII nos urge a abrazar para la sanación es el Salmo 41, un clamor sincero por misericordia, que habla directamente a quienes sufren en cuerpo y espíritu. En Salmos 41, verso 3, David escribe: el Señor los sostiene en su lecho de enfermo y los restaura de su cama de enfermedad. Este versículo revela una verdad profunda. Dios no está distante en el sufrimiento, está cerca, sosteniéndoos, listo para levantaros de la aflicción. El Papa León XIII, basándose en sus experiencias en Bolivia, explica que este salmo es un salvavidas para quienes tienen cuerpos doloridos y mentes cansadas por la enfermedad. Imaginad vuestra fe como una semilla frágil, luchando por crecer. En medio de la tormenta de la enfermedad, el Salmo 41 es como una lluvia suave, nutriendo esa semilla con la promesa de restauración de Dios, ayudándola a echar raíces en el suelo de la esperanza. Cuando estáis debilitados por el dolor físico, ya sea una condición crónica, una enfermedad repentina
o el agotamiento de una larga batalla, este salmo os recuerda que Dios ve vuestra lucha y ofrece su gracia sostenedora. El Papa León XIII advierte que la enfermedad trae más que dolor físico. Puede introducir duda, miedo, aislamiento, atenuando la luz de la fe. ¿Habéis sentido esto? Las noches sin dormir, donde el dolor os mantiene despiertos, los momentos de desesperanza. Cuando os preguntáis si la sanación llegará, la soledad que se infiltra, mientras enfrentáis la lucha, estos son signos de que la enfermedad no es solo una batalla del cuerpo, sino del espíritu, una que el Salmo 41 está equipado para abordar. En Bolivia, el Papa León XIII fue testigo del poder de este salmo. Recuerda a una joven madre en una aldea remota, postrada por una fiebre, que los médicos no podían curar. Su familia, desesperada por un milagro, se reunía cada día, recitando el Salmo 41 con fe ferviente. En una semana, la fiebre cedió. Ella se levantó, su fuerza restaurada, como si Dios mismo la hubiera alzado de su lecho. Su hogar, antes lleno de preocupación, se convirtió en un lugar de celebración, un testimonio del poder sanador, de la palabra de Dios. La promesa del Salmo 41, enfatiza el Papa León XIII, es universal. La misericordia de Dios no discrimina. Su toque sanador está disponible para todos los que lo invocan con fe. Para aplicar el Salmo 41, debéis actuar con intención y confianza. Comenzad leyéndolo en voz alta, cada mañana, dejando que sus palabras os envuelvan como un bálsamo. Al llegar al verso 3, personalizadlo. Señor, sosténme en mi lecho de enfermo, restaura mi enfermedad. Pronunciad estas palabras con convicción, creyendo que Dios escucha. El Papa León XIII sugiere un ritual sagrado. Para profundizar esta conexión, escribid Salmos 41, verso 3. En un papel pequeño, colocadlo bajo la almohada o junto a la cama. Un recordatorio físico de la presencia de Dios en el sufrimiento. Cada vez que sintáis dolor o desesperanza, tocad el papel y orad. Señor, confío en tu misericordia. Sáname como prometiste. Esta práctica, inspirada por familias bolivianas que se aferraban a la Escritura, en sus momentos más oscuros, ancla la fe en la palabra de Dios. Para invitar la luz sanadora de Dios, encended una vela blanca. Durante la oración, simbolizando la pureza de su amor, esparcid unas gotas de agua bendita en la habitación. Si la tenéis, las familias que siguen esta guía reportan un cambio tangible, una paz que reemplaza la ansiedad, una fuerza renovada que desafía su condición, como si la mano de Dios los levantara suavemente. Al abrazar el Salmo 41, abrís la puerta a una sanación que restaura cuerpo y mente, una promesa sagrada, que Dios os sostendrá en cada tormenta, que este salmo sea vuestro ancla, arraigándoos en la certeza de su amor. En Sevilla, durante la Semana Santa, conocí a Isabel, una madre cuya enfermedad crónica la había debilitado durante años. Rezaba el Salmo 41 cada amanecer. Con una vela encendida, sus dolores disminuyeron, su esperanza creció. Dijo, sentí que Dios me sostenía, como un padre a su hijo. Mientras buscáis sanación para el cuerpo, otra aflicción puede pesar. En el espíritu, la carga aplastante de la culpa, la vergüenza, las heridas emocionales, que dejan el alma en turmoil. El segundo salmo que ofrece el Papa León XIII es el Salmo 51, una oración poderosa, de arrepentimiento y renovación, que trae sanación al alma. En Salmos 51, verso 10. David suplica, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este versículo revela una verdad divina. La sanación comienza con un corazón purificado, porque un alma cargada de culpa no puede recibir plenamente la restauración de Dios. El Papa León XIII, reflexionando sobre Bolivia, explica que este salmo es un bálsamo para quienes sufren dolor emocional,
por errores pasados, duelo no resuelto o turbulencia interior, que los hacen sentir indignos del amor de Dios. Imaginad vuestra alma como un jardín, antes vibrante de fe, ahora cubierto de maleza, de vergüenza y tristeza. El Salmo 51 es como la mano de un jardinero, arrancando esas malezas, plantando semillas de renovación, permitiendo que las flores del gozo florezcan nuevamente. Cuando lucháis con heridas emocionales, el remordimiento, la pérdida, las cicatrices de la traición. Este salmo os recuerda que la misericordia de Dios puede lavaros y haceros enteros. El Papa León XIII advierte que las heridas emocionales se manifiestan inesperadamente, un peso en el pecho que no se alza, una falta de gozo que oscurece los días, una desconexión de Dios que os deja perdidos. ¿Habéis sentido esto? Las noches de lágrimas inesperadas, los momentos de indignidad, la desesperanza que susurra, que nunca seréis enteros. Estos son signos de que el alma necesita sanación. El Salmo 51 es una invitación divina a poner las cargas a los pies de Dios. En Bolivia, el Papa León XIII vio el poder transformador de este salmo en un joven consumido por la culpa. Tras una disputa familiar, incapaz de perdonarse, cayó en depresión profunda. Su espíritu roto, el Papa lo animó a rezar el Salmo 51 cada noche, confesando su dolor, buscando la renovación de Dios. En semanas, su corazón se suavizó. La culpa se alzó, se reconcilió con su familia, su alma restaurada, como si Dios hubiera insuflado vida nueva. La promesa del Salmo 51, enseña el Papa, es para todos los que la buscan. La misericordia de Dios es ilimitada. Su renovación, un don para cada corazón roto. Para aplicar el Salmo 51, acercaos con humildad y fe. Dedicad un momento tranquilo, cada noche, para rezar el Salmo, hablando las palabras como confesión personal. Al llegar al verso 10, hacedlo vuestro. Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva mi espíritu, sana las heridas de mi alma. Dejad que las palabras penetren, liberando culpa y vergüenza. A Dios, el Papa León XIII sugiere un ritual sagrado. Tomad un cuenco pequeño con agua, colocadlo ante vosotros, mientras oráis, simbolizando el poder purificador de la misericordia de Dios. Tras recitar el salmo, mojad los dedos en el agua. Tocad vuestra frente, orando, Señor, lávame y renueva mi alma. Esta práctica, inspirada por aldeanos bolivianos, que usaban agua en sus oraciones, os conecta físicamente con la purificación espiritual para invitar la sanación de Dios. Colocad una flor blanca, como un lirio o margarita, cerca de vuestro espacio de oración, simbolizando la pureza de un corazón renovado. Las familias que siguen esta guía sienten un cambio profundo, una ligereza en el espíritu, una liberación de cargas emocionales, como si Dios hubiera alzado el peso de sus hombros. Al abrazar el Salmo 51, abrís la puerta a una sanación que restaura el alma, una promesa sagrada, que Dios puede haceros enteros. Que este salmo sea vuestra oración de renovación, guiándoos al gozo de un corazón limpio por su amor. En el camino de Santiago, conocí a Teresa, que cargaba la culpa por palabras hirientes. A su hermana, rezaba el Salmo 51. En una ermita, con un cuenco de agua, su corazón se aligeró. Se reconcilió con su hermana, dijo, Dios lavó mi alma. Mientras buscáis sanación física y emocional, otra aflicción puede atrapar el espíritu, el tormento del miedo y la ansiedad, que os deja sintiéndose impotentes. El tercer salmo que ofrece el Papa León XIII es el Salmo 91, una declaración poderosa de la protección y liberación de Dios. En Salmos 91, versos 4 al 5, el salmista escribe, «Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día». Este versículo desvela una promesa divina. Dios es vuestro escudo, un refugio contra los miedos que plagan mente y espíritu.
El Papa León XIII, basándose en su ministerio boliviano, explica que este salmo es una fortaleza para quienes sufren ansiedad, por enfermedad, incertidumbre o ataque espiritual, que los deja temblando en sombras. Imaginad vuestro espíritu como un viajero cansado, perdido en una tormenta de miedo y preocupación, buscando refugio. El Salmo 91 es como una fortaleza poderosa, sus muros construidos por las promesas de Dios, ofreciendo seguridad y paz en la tempestad. Cuando estáis abrumados por el miedo, la ansiedad de un diagnóstico, el temor a un futuro incierto, la opresión espiritual que pesa en el alma, este salmo os recuerda que la protección de Dios es vuestro refugio. El Papa León XIII advierte que el miedo y la ansiedad no son solo emociones, son batallas espirituales que desconectan de la paz de Dios, haciéndolo difícil recibir su sanación. ¿Habéis sentido esto? Los pensamientos acelerados, que os mantienen despiertos, la preocupación constante, que roba el aliento, la pesadez espiritual, que os hace sentir atacados. Estos son signos de que el miedo libra una guerra. En el espíritu, el Salmo 91 es vuestra arma de victoria. En Bolivia, el Papa León XIII fue testigo del poder de este salmo en un anciano que vivía con miedo constante por una enfermedad terminal. Su ansiedad era tan severa que no comía ni dormía, su espíritu aplastado por el temor. El Papa le enseñó a recitar el Salmo 91 cada mañana y noche, declarando la protección de Dios. En días, su miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una paz que superaba el entendimiento. Vivió más allá del pronóstico médico, su espíritu fuerte, como si las alas de Dios lo hubieran protegido del desespero. Su hogar, antes tenso, se volvió un lugar de calma y confianza en el cuidado de Dios. La promesa del Salmo 91, enseña el Papa, es un escudo para todos los que la reclaman. La protección de Dios es una fortaleza que ningún miedo penetra. Para aplicar el Salmo 91, declaradlo con fe inquebrantable. Recitadlo en voz alta, cada mañana y noche, dejando que sus palabras son un escudo alrededor del espíritu. Al llegar a los versos 4 y 5, personalizadlos. Señor, cúbreme con tus plumas, bajo tus alas hallo refugio. No temeré, hablad con autoridad. Creyendo que la protección es vuestra, el Papa León XIII sugiere un ritual sagrado. Colocad una pluma pequeña o una imagen de un pájaro cerca de vuestro espacio de oración, simbolizando las alas protectoras de Dios. Cada vez que el miedo o la ansiedad surja, tocad la pluma y orad. Señor, me refugio en ti, escúdame de este miedo. Esta práctica, inspirada por familias bolivianas, que usaban símbolos naturales, ancla la fe en la promesa de Dios, para invitar la paz de Dios. Ungid los marcos de las puertas con aceite bendito, una vez por semana, orando. Señor, que tu protección guarde este hogar. Este ritual invita a su presencia. Las familias que siguen esta guía sienten un cambio profundo, una paz que calma los miedos, una fuerza que estabiliza el corazón, como si las alas de Dios los protegieran de cada tormenta. Al abrazar el Salmo 91, reclamáis una sanación que libera del miedo, una promesa sagrada, que Dios es vuestro refugio en cada batalla. Que este salmo sea vuestra fortaleza, protegiéndoos con la paz de su amor. En Zaragoza, durante la fiesta del Pilar, conocí a Juan, abrumado por la ansiedad. Por un diagnóstico grave, rezaba el Salmo 91. Con una pluma en su altar, su miedo se disipó, su salud mejoró. Dijo, Dios fue mi escudo. Con estos 3 salmos, Salmo 41 para la sanación física, Salmo 51 para la renovación emocional, Salmo 91 para la liberación del miedo. Habéis abierto la puerta al poder sanador de Dios. Ahora surge una oportunidad radiante para sostener esta sanación, asegurando que vuestra fe permanezca, un faro de esperanza. En cada temporada, el Papa León XIII ofrece un tesoro
de prácticas simples, pero transformadoras, cada una un hilo, en el tapiz de una vida, resplandeciente con la gracia de Dios, forjadas en las misiones humildes de Bolivia, donde oraba bajo cielos estrellados, aprendiendo el poder de una vida llena de fe. La guía del Papa León XIII os invita a cultivar una rutina espiritual que profundice la conexión con Dios, invitando su presencia sanadora a morar en vuestras vidas. Comenzad con la lectura diaria de las Escrituras, haciendo de los Salmos una piedra angular. Dedicad un momento tranquilo cada mañana para leer uno de los salmos sanadores, 41, 51 o 91, en voz alta, dejando que sus palabras llenen el corazón de esperanza. El Papa León XIII enseña que la palabra hablada de Dios es un bálsamo sanador, su poder activado por vuestra voz al leer. Orad, Señor, que estas palabras traigan sanación a mi cuerpo, alma y espíritu. Este ritual, arraigado en las experiencias bolivianas, donde familias recitaban escritura al alba, fortalece la fe, como si el aire estuviera infundido con las promesas de Dios. ¿Notaréis un cambio sutil? Tras la primera semana, una esperanza renovada, una calma que se asienta, como si la palabra de Dios os reconstruyera desde dentro. Dedicad un espacio de oración sagrado. En el hogar, un rincón tranquilo, libre de distracciones, donde comulgar con Dios. No necesita ser elaborado. Una silla con una vela, una cruz, una Biblia basta. Este espacio, enseña el Papa León XIII, se vuelve un santuario, donde las oraciones suben como incienso. Aquí podéis rezar los salmos, derramar el corazón, escuchar la voz de Dios. El Papa, que oraba en capillas modestas de Bolivia, rodeado por la quietud de la naturaleza, vio vidas transformadas por estos espacios, su fe fortalecida, sus corazones sanados, sus hogares llenos de la presencia de Dios. Mantened este rincón libre de desorden, un espejo de la claridad que buscáis en el alma. Colocad un vial de aceite bendito, usándolo para ungir durante la oración, orando. Señor, que tu sanación fluya a través de mí. Esta práctica boliviana invita el toque de Dios. Este espacio será un refugio espiritual donde halláis paz y fuerza. Cultivad la gratitud diaria, una disciplina espiritual que abre el corazón a las bendiciones. Cada noche antes de dormir, agradeced a Dios por su obra sanadora. Aunque no veáis el milagro completo, decid, Señor, gracias por sostenerme hoy. Confío en tus promesas. Esta práctica, afirma el Papa León XIII, transforma la perspectiva, acercándoos al corazón de Dios. Si surge la duda o desesperanza, intensificad esta práctica con un diario de gratitud, anotando 3 cosas cada día que recuerden la bondad de Dios. Una palabra amable, un momento de paz, una oración respondida. Colocad este diario en el espacio de oración. Como ofrenda a Dios, el Papa León XIII comparte la historia de una viuda boliviana que comenzó esta práctica. Durante una larga enfermedad, su espíritu se alzó, su fe creció, su sanación llegó, como si la gratitud hubiera pavimentado el camino al milagro. A través de la gratitud, el corazón se vuelve un vaso para la gracia de Dios, amplificando el poder sanador de su palabra. Incorporad la adoración en la rutina diaria, llenando el hogar. Con el sonido de la alabanza, tocad himnos suaves o música sacra cada mañana, al prepararos para el día, dejando que las melodías eleven el espíritu, inviten la presencia de Dios. El Papa León XIII observó que la música tiene poder único para sanar el alma, una verdad vista en aldeas bolivianas, donde familias cantaban en penurias. Al escuchar, orad, Señor, que esta adoración me acerque a ti. Cantad un salmo, como el 91, convirtiendo sus palabras en una canción de confianza, profundizando la conexión. Con sus promesas, las familias que adoran juntas reportan un cambio tangible, sus hogares más ligeros,
sus espíritus más fuertes, como si la música fuera una oración. Que Dios responde con paz. El Papa León XIII recuerda a una familia en Chicago que comenzó esta práctica durante una enfermedad. Su hogar, antes lleno de miedo, se volvió gozoso. Su fe renovada por la adoración. Adoptad una limpieza semanal para renovar espíritu y hogar. Cada domingo por la mañana, abrid las ventanas al alba, dejando que la luz solar y el aire fresco barran el espacio como una brisa purificadora. Al hacerlo, orad. Señor, llena mi vida y hogar con tu luz sanadora. Este ritual, querido por el Papa en Bolivia, destierra la pesadez espiritual, como si el alma respirara de nuevo, viva con la frescura de Dios. Esparcid sal gruesa mezclada con agua alrededor del hogar, inspirado por tradiciones bolivianas, para absorber energías negativas, orando. Señor, purifica este espacio para tu gloria. Las familias que practican esta limpieza sienten una diferencia notable. Sus espíritus se alzan, su fe se fortalece, sus hogares se vuelven santuarios. El Papa León XIII comparte una familia boliviana que inició este ritual durante una lucha espiritual. En semanas sentían la presencia de Dios, como si su hogar fuera un compañero. En su sanación, fomentad el espíritu de comunidad. Compartiendo el viaje de fe. Cada semana, contactad a un amigo o familiar, contando cómo los salmos traen sanación. Invitadlos a orar juntos, recitando el Salmo 41, 51 o 91, creando un círculo de fe que amplifica el poder de Dios. El ministerio del Papa enseñó que la sanación fluye a través de la comunidad. Cuando oramos juntos, la fe se multiplica, creando espacio para milagros. Organizad una reunión de oración mensual. En el hogar, leyendo los salmos, adorando juntos, invitando la presencia de Dios. El Papa León XIII recuerda un grupo de familias en Bolivia que oraba durante un brote. Su fe colectiva trajo sanación, como si la mano de Dios se moviera. Al compartir el viaje, os convertís en faros de esperanza, invitando a otros a experimentar la sanación. Fortaleced la fe con actos de servicio. Cada semana, realizad un pequeño gesto de bondad, llevando comida a un vecino, ofreciendo una palabra amable, orando por alguien necesitado. Al servir, orad. Señor, úsame para reflejar tu amor sanador. El Papa León XIII enseña que el servicio abre el corazón a las bendiciones de Dios, creando un flujo de gracia que mejora la sanación. Comparte la historia de una joven en Chicago que mientras luchaba con una enfermedad, comenzó a servir en un refugio. Al derramar amor, su sanación se aceleró, como si Dios recompensara su fe. Con fuerza renovada, a través del servicio, la fe se vuelve testimonio vivo, una luz que atrae que altee el poder sanador de Dios. En el camino de Santiago, conocí a Rosa, que enfrentaba depresión severa, rezaba el Salmo 51 y servía en una posada de peregrinos. Su corazón sanó. Dijo, servir me acercó a Dios. A través de estas prácticas, inspiradas por el corazón misionero del Papa León XIII, vuestra vida se vuelve un vaso radiante de la sanación de Dios, un testimonio del poder de su palabra, vivido en fe. Habéis aprendido sobre los 3 salmos, revelados por el Papa León XIII. Salmo 41, para restaurar el cuerpo. Salmo 51, para renovar el alma. Salmo 91, para liberar del miedo. Abrazar estos salmos es el primer paso para transformar vuestras vidas en un vaso del poder sanador de Dios, un santuario donde la fe, la paz y la restauración florecen. Recordad, la palabra de Dios no es solo texto antiguo, es una promesa viva, capaz de cambiar la realidad. Cuando la declaréis con fe, no subestiméis el poder de estas palabras sagradas. Han traído sanación a millones a través de siglos y pueden traer sanación hoy. Muchos han experimentado milagros, siguiendo la guía del Papa León XIII, reportando recuperaciones físicas,
Renovación emocional. Paz que desafía las circunstancias. Reclamar la sanación de Dios. Es un acto sagrado. Hacedlo prioridad en vuestras vidas. Comenzad hoy incorporando estos salmos en vuestras oraciones diarias. Cuanto más esperéis, más retrasaréis el milagro que Dios tiene para vosotros. Si sentisteis el toque de Dios, a través de este mensaje, compartid vuestra experiencia. En los comentarios, vuestra historia puede inspirar a otros que luchan con enfermedad, ofreciendo esperanza en su viaje. Escribid: reclamaré la sanación de Dios. En los comentarios, si estáis comprometidos a abrazar estos salmos, declarando vuestra fe en sus promesas. Compartid este mensaje con familia y amigos que necesitan aliento, que luchan con enfermedad y anhelan el toque de Dios. La sabiduría del Papa León XIII sigue guiándonos. Un faro de esperanza. En un mundo que necesita sanación, haced vuestra parte. Reclamad las promesas de Dios. Confiad en su palabra. Creed que los milagros están en camino. Para quienes actúan con fe, que la paz de Cristo, la intercesión de María y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os llenen y guíen siempre. Amén.